aulas. Punto. Si ves que es diferente la relación, porque si tú hablas de se incluyen dentro de las modificaciones, al hablar de modificaciones en un sistema de producción, inmediatamente me remite a mí, que no soy del área, a pensar en que hay unos estudiosos de la sistematización de las producciones pecuarias y que han demostrado que se refieren a que se necesitan o se requieren hacer modificaciones al sistema de producción ya estandarizado. Y creo que no es eso lo que ustedes quieren señalar, o eso no me lo has dicho. Okey, o simplemente quitan esa parte. Las producciones cunícolas no son la excepción a las malas condiciones de vida de los animales, pues son criados en jaulas, aspecto que tiene consecuencias, punto. Una de esas consecuencias es que al ser criados en jaulas, los conejos pueden sufrir lesiones de gravedad. Y fíjate que yo acabo de decir, los conejos pueden sufrir lesiones de gravedad. Es que si tú dices que los conejos sufren lesiones de gravedad, estás afirmando algo en un presente simple que implica que siempre sucede. Y no sabemos si siempre sucede. Pues yo no lo sé, pero yo pienso que no, porque entonces todos los conejos terminarían enfermos y o sea, la producción no sería nada rentable porque tocaría estar cuidando a los animales y tratando de curarle las lesiones y además se pueden infectar, o sea, no sé, pero yo diría que no. Ok, sí. Ajá, pero entonces después dices, al quedar una de sus patas atrapadas, ¿es una solamente? ¿Cómo saben que es una sola de sus patas? ¿Sí me hago entender? O sea, fíjate que ahí no se entiende. Al quedar una de sus patas atrapada, ¿siempre es una y no varias? No. Entonces, fíjate que tú puedes es indicar una posibilidad, una probabilidad, ¿sí? Entonces, ya venías con la idea de que la producción cunícola no es una excepción a esa mala calidad de vida de los animales. En el caso de los conejos, pues porque son criados en jaulas. Y al estar criados en jaulas, implica unos riesgos. Por ejemplo, que los animales, los conejos, sufran lesiones de gravedad porque en ocasiones una de sus miembros inferiores o de sus patas puede quedar atrapado entre las jaulas, entre los abarrotes de las jaulas. Salud. Yo también problemáticas en verde, porque a mí el término problemáticas me implica un concepto en ciencias sociales que no es lo mismo que problemática a problema. Dificultades de salud, problemas de salud, pero problemáticas de salud, yo no sé. ¿Tú, tú has buscado el término problemáticas? Ok. Yo no voy a mentir, yo tampoco lo he buscado en el diccionario, pero sí lo he leído en un contextos donde trabajadores sociales, psicólogos y sociólogos exponen un grupo de problemas que están entrelazados, interrelacionados, y eso se vuelve una problemática. Eso es lo que yo he entendido, pero no sé si en el diccionario lo consideren como tú has dicho, un sinónimo de problema. Pero a mí me parece que es mejor dejarlo más simple, por lo que puede ocasionar problemas de salud, como fracturas e infecciones. ¿Mm? Bueno, entonces, modificando o mejorando este parrafito que está acá, entonces queda mejor la relación entre este párrafo y este, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, ¿qué iría después de lo que sigue?
Porque acá entonces hablan de la localidad de Sumapaz, de que su producción principal es la ganadera. Pero que la ganadería tiene sus problemas. ¿Cuál es la idea principal de este siguiente párrafo, cuarto párrafo? Ok, bueno, entonces si ahí se presenta lo que ustedes quieren abordar o investigar en su proyecto, te hago la siguiente pregunta. Si dices que teniendo en cuenta las problemáticas mencionadas anteriormente, o sea, se entiende que hubo varias, pero hasta el momento se han señalado una en dos párrafos primero y dos, y la otra, pero la otra no está bien conectada, entonces no quedó muy clara, ¿cierto? Entonces, este párrafo no sería mejor que fuera el último de la sección. Porque tú les dices ustedes les dicen a sus lectores como, bueno, hay varias problemáticas. La primera, la de la vida de los conejos, el bienestar, sus problemas con lo de los ambientes o de los espacios donde los crían. Sumapaz tiene lo de la ganadería, pero la ganadería tiene un problema. Supongo que más abajo señalan otras cosas que no recuerdo porque no me acuerdo el resto de los párrafos, pero después de señalar todo eso, ahí sí dicen, bueno, teniendo en tu cuenta todas estas problemáticas, es por eso que nosotros queremos investigar tal y tal cosa, porque para su mapa sería una posibilidad y porque hay otras alternativas de producción, algo así. No he leído el párrafo, pero podría ser ese el último, ¿no? Ok, pues entonces yo digo que esta, por ejemplo, esta parte que hablan de la localidad debería estar eh, de los productores de la localidad, ¿no? Aportaría a la economía y seguridad alimentaria. Eh, ujú, podría estar unida cuando hablen de la localidad. Pero el tema de la localidad es que ¿por qué van a hablar de la localidad? Fíjate que en el párrafo uno y 2 hablan de la problemática en grandes rasgos y hasta ahí yo te entiendo. Pero ¿y por qué hablar de Sumapaz? Pues Sumapaz señalaron que la ganadería era el renglón principal en la economía agropecuaria y que ese renglón tenía sus problemas porque producen unos efectos negativos en el ambiente. Pero ¿y qué con los conejos? Entonces te pregunto, ¿no será mejor darle la vuelta a esa introducción a la localidad y decir que en la localidad hay unos pequeños, estoy inventando porque yo no he leído nada de eso, pero hay unos pequeños productores de conejos que podrían considerar unas posibilidades que les permita disminuir los costos de inversión y al tiempo con eso podrían ayudar a que se reduzcan esos impactos negativos al ambiente en contraste a lo que hace la ganadería? Porque es que, ¿qué otra cosa? ¿Cuál es la primera relación entre la localidad de Sumapaz y los conejos o la producción cunícola?
Ok, fíjate que ahí eso que tú me estás mencionando es mucho más importante que para mi lector saber que el renglón principal de la economía agropecuaria del Sumapaz es la ganadería. Eso es un argumento, pero un argumento mucho después, cuando tú dices que esa actividad que es principal afecta al medio ambiente, pero lo que no has hecho ahí tampoco, o no han hecho ahí, es decir que en contraste a esa ganadería que hace esos efectos eh, negativos en el ambiente, la producción de especies menores como la cunícola reduce ese efecto. Bueno, yo no sé si reduce, hace desaparecer, disminuye, bueno, no sé, pero entiendo que es eso. O sea, por eso es también una alternativa a lo que ya hay mayormente en Sumapaz. Pero fíjate que, o sea, yo lo estoy pensando porque sé que hubo una, ¿cómo se llama? Una feria en, en la localidad y entonces la gente va y hace sus presentaciones de sus producciones y entiendo, el semestre pasado ganó Don Alonso, que era el que ganó por producción de conejos, pero no sé cómo era el concurso. Entonces, no es el renglón principal, pero sí hay unos productores pequeñitos y también presentan sus producciones en esas ferias, o sea, ahí van con sus primeros pinitos. Entonces, la relación lógica entre conejos que tienen malas condiciones y Sumapaz es que en Sumapaz, lo que tú señalas, Sumapaz hay unos poquitos sistemas de producción, pero resulta que son igual a los convencionales, es decir, en jaula. Tienen los mismos problemas. Entonces, ahí sí ya puedes hablar de la localidad de Sumapaz. Y entonces en la localidad de Sumapaz, sí, entonces también hay unas producciones pecuarias que aunque no son el renglón principal, pueden llegar a ser una actividad importante en la economía del campesinado de la localidad y que eso traería beneficios porque no tiene un impacto ambiental tan severo o tan negativo como lo tiene el renglón principal, que es la ganadería. Uno es. Y de dos, sería bueno explorar cómo se pueden reducir esos costos al tiempo que genere un beneficio para el bienestar animal. Y entonces ahí que hay, pues reemplazar las jaulas por la producción en piso, entiendo yo. Ok, bueno, el marco teórico. Yo te iba a decir eso. En ocasiones el marco teórico recoge argumentos que se presentan en el contexto de justificación, pero de ningún modo puede ser lo mismo. Tú puedes citar los mismos autores, dependiendo de lo que los autores digan, ¿sí? Pero en el marco teórico, tú presentas ese argumento, supongamos, el que está aquí, en el primer párrafo, que las jaulas, perdón, que se ha buscado alternativas eh, para mejorar la calidad de vida de los animales, ampliando el tamaño de la jaula con el fin de que cumplan las 5 libertades del bienestar animal. Eso puede ser un argumento que se espera que se desarrolle, se explique la relación lógica entre esto, pero no tu contexto de justificación, sino tu tesis, porque en el marco teórico están sustentando es una tesis. Entonces puede estar la misma cita, no puede estar escrita de la misma manera, desde luego, pero lo que está sustentando es una tesis. Acá no estás sustentando una tesis. Acá tu pequeña, digamos que mini tesis o tu idea de sustentar es por qué esta investigación sí funciona, por qué sí es importante esta investigación, por qué esta investigación sí vale la pena hacerla y no es ahí como un ejercicio de que se me ocurrió esto porque sí, sino porque hay razones de peso. ¿Mm? Bueno, ahora sugiero que leamos estos dos párrafos para poder entender si podemos mejorar ese orden del contexto de justificación. Dice, esta alternativa de producción no solo mejoraría, mentiras, ¿cuál es la alternativa de producción? Entonces toca leer los tres últimos. Entonces leamos los tres últimos. Teniendo en cuenta las problemáticas mencionadas anteriormente, es importante buscar alternativas para mejorar las condiciones de vida de los conejos
refugiados en uno, porque principalmente los productores de la localidad de Sumapaz, porque ellos, exacto. Entonces ahí quedó como, ¿ah? Se propone que, perdón, ok. Entonces fíjate que hasta ahí, hasta donde dice estas alternativas de producción, porque dice incentivar a los productores, principalmente de la localidad de Sumapaz, a implementar estas alternativas de producción. Pero hasta ahí uno no entiende por qué incentivar a los productores de la localidad de Sumapaz, por qué ellos y no otros. Y como arriba no dijeron que habían productores de la localidad de Sumapaz, de Sumapaz dijeron que habían que la línea principal de producción era la ganadera y que eso tenía efectos negativos, pero el resto no dijeron más. Entonces, si ves que ahí queda como que, entonces ahí toca mejorarlo. Fíjate que si tú dices arriba que en Sumapaz también hay productores, no muchos, porque no es el renglón principal de la economía, pero hay unos. Ahí uno entiende acá que dice incentivar a los productores de la localidad de Sumapaz a implementar estas alternativas de producción. O sea, quieren proponer una especie de solución, una especie de cambio. Todavía no se entiende cuál es el cambio bien, pero ahí ya habría una conexión si hay algo mencionado antes. Si no está mencionado, explicado antes, fíjate que ahí uno queda como, ¿cómo es que se relaciona eso con lo anterior? Pero lo anterior hablaban de otra cosa. Entonces dice, se propone la implementación de un sistema de producción cunícola en suelo, al aire libre, en donde los conejos puedan tener más espacio disponible, 4 metros aproximadamente para cada conejo, y así tengan mejor calidad de vida, ya que se evitaría que los conejos se lesionen con las jaulas o tengan un espacio limitado para poderse mover sin incomodidades. Sin incomodidades o eso suena raro. Debe ser. O con mayor libertad a propósito de su fisionomía o de su comportamiento animal, no sé. Esta parte, esta parte que está en verdecito, esos paréntesis, es porque yo no estoy de acuerdo que se utilice porque se podría dejar sin paréntesis y simplemente conectarlo con la oración. Por ejemplo, acá, cunícola en suelo y al aire libre. Y ya. A los productores de la localidad de Sumapas, porque principalmente no lo sabemos. Dice, "Ah, muy bien, eh, eso me parece que muy apropiado, o sea, necesario. Pero eso tiene razón de ser o tiene sentido si lo han explicado antes. Si no se ha explicado antes, no puedes decir que es importante o que es pertinente incentivar a los productores a implementar otras alternativas. Mm, a mí me parece que es muy ambicioso decir que el estudio quiere incentivar a los productores. ¿Tú quieres o tú crees que en este estudio puedan o alcancen a incentivar a los productores a otras alternativas?
Ok, pero entonces mi recomendación es que em, este estudio, como es un estudio de corte experimental, o sea, ustedes están experimentando, ¿sí? Están haciendo una comparación. Cuando uno hace un experimento, quieres probar algo, ¿sí? Como ensayar en ese pedacito, en esa que dices sí funciona, ahí sí tú dices, uy, esto lo vamos a publicar o lo vamos a comunicar a las. Pero entonces en esta parte, más que sea de la forma, digamos, el modo de esta investigación incentivar a las personas, más que eso, es poder considerar unas problemáticas o unas realidades en un contexto que es localidad de Sumapaz y unas realidades que son unos problemas a nivel de producción cunícola. Entonces es mejor decir, esto es a propósito de este espacio y de estas situaciones, más que decir, es que esto es para poder incentivar a los productores, porque si yo te digo, si yo escucho a alguien decir, es para incentivar a los productores, me imagino una campaña publicitaria, una campaña de sensibilización, comillas, por parte del Ministerio de Agricultura para que utilicen algo o para que hagan algo mejor. Y eso, en sentido estricto, no es un proyecto de investigación, sino una campaña de divulgación, pero más que le dar el orden que es. Quieren, en primer lugar, abordar el animar, el informar a los productores sobre esas otras alternativas o, a propósito de los problemas, quieren ensayar unas alternativas para saber si sí funcionan y entonces eventualmente decirle a los productores, uy, mire, esto sí funciona. Ujú, exacto, leyendo. A la perdón, a la economía y seguridad alimentaria de los productores de la localidad, ya que cerraría costos de las jaulas e infraestructura que permita tener a los conejos bajo techo. Y yo no entendí esa parte de infraestructura que permita tener a los conejos bajo techo. Al fin no era en el aire libre. Pues yo entiendo que ustedes, o sea, cuando yo leí esa parte, yo me imaginé el diseño experimental de ustedes y me acuerdo que ustedes tenían que hacer unas casitas, pero arriba dijeron que al aire libre. Entonces, que como, bueno, entonces yo no creo claro, yo creo que toca explicar en qué es lo que ahorraría los costos. O sea, que estén en piso y sin jaulas o que estén bajo techo o al aire libre. O sea, ahí toca aclarar esa parte. Lo otro es que dicen seguridad alimentaria de los productores. ¿Y por qué seguridad alimentaria que tiene que ver el ahorrar los costos de las jaulas con la seguridad alimentaria?
Eso podría ser otro argumento, pero si se encuentra como la información que diga que en la localidad de Sumapaz los productores de conejos se alimentan de esos conejos y así hay una soberanía o una seguridad alimentaria. Pero yo no sé si eso sea cierto, sí, los productores de conejos se comen a sus conejos, o sea, para el consumo interno, de la casa. Ujú. Porque si eso sí, o sea, si hay una forma de decir que sí, efectivamente, la producción cunícola ayuda a la seguridad alimentaria de una localidad, pues eso es importante. Pero si no hay, no mencionarlo, porque no queda, y además ahí justo en esa parte de la oración queda completamente raro, o sea, no se puede decir que la seguridad alimentaria de los productores o que este sistema aportaría a la seguridad alimentaria, pues se ahorrarían gastos en de las jaulas. No entendí. Claro, sí, así leyéndolo uno diría, no, pues si se ahorran los costos, entonces la gente invierte menos y tiene más dinero, pero en ningún momento se puede asociar a que es para la seguridad alimentaria. Yo no sé, puedo tener un productor cunícola X que en vez de asegurar su alimentación o la de su familia, no puedo decir eso, no puedo afirmar eso. Bueno. Siguiente oración. Para ahorrar muchos más costos de producción, también se propone sustituir en un porcentaje, 40% del concentrado total que se les suministra a los conejos por forrajes, ya que este tipo de alimento natural puede, ahí no va esa coma, puede sustituir los alimentos de tipo industrial, sin perjudicar significativamente los requerimientos nutricionales del conejo ni su peso al sacrificio. ¿Ok? Por otro lado, coma, la producción cunícola puede ser al poder ser sustituida por la ganadería bovina. Y ahí paro. La producción cunícola puede ser una alternativa, pues puede ser sustituida por la ganadería bovina o puede sustituir la ganadería bovina. Ok, pero dilo bien, porque ahí no está dicho bien. ¿Cómo es la idea? Ujú, no. ¿Pueden ser reemplazadas? No. Cuando tú dices al poder ser sustituida o al ser reemplazada, es que lo que sigue después de esa parte de ese verbo, de esa oración, sustituye lo anterior. Entonces, fíjate que acá estás diciendo, la producción cunícola puede ser una alternativa al ser sustituida por la ganadería, o sea, se reemplaza la producción cunícola por la ganadería bovina. Y no, es la ganadería bovina, puede ser sustituida por la producción cunícola, o me equivoco. Si ves que queda al revés, o sea, acá dice al poder ser sustituida por la ganadería bovina, no, al contrario. No, como si la ganadería bovina sustituyera, y fuera eso bueno, sustituyera a los conejos. O sea, toca es aclarar quién sustituye a quién. Entonces, la producción cunícola puede ser una alternativa para combatir el cambio climático al sustituir o al poder sustituir la ganadería bovina, porque porque el resto entonces queda al revés, al sustituir la ganadería bovina. Bueno,
al sustituirla o al aportar, bueno, no sé si la producción cunícola pueda sustituir la ganadería bovina o por lo menos disminuirla. No sé, eso sí toca hablar como con el profe, preguntarle al profe Diego Turme qué, o bueno, no sé, pero ahí como saber. Ah, bueno, aquí tienen una cita, ¿qué dice este fulano? ¿Qué dice Contreras 2009? Sí, con eso te aclaras tú y tu equipo de trabajo de qué es lo que dice este fulano acerca de quién sustituye a quién y si sí es sustituir o disminuir, porque pues yo no sé si se pueda disminuirla, o sea, si se pueda sustituir completamente la ganadería bovina, ¿será que sí? Pues yo no sé, no sé, y no sé tampoco cuál es qué es lo que presenta él, pues porque de pronto Contreras sí dice eso, y para él es posible, que faltan es ganas y volverse no eh, consumidor de cárnicos de bovinos, sino de conejos, pues no sé. Entonces dice, ajá, pues sí, puedes leer otra vez la primera parte de lo que leíste ahorita, por favor. Otra vez. La cunicultura es de las producciones, ¿sí? Mm. Ah, entonces yo te sugiero, a propósito de que estoy escuchando esa cita, entonces, ¿por qué no ponen ese argumento arriba? Arriba estaban señalando que los animales en cautiverio, los animales en cautiverio tenían unas problemáticas, que la cunicultura no era la excepción a esas problemáticas, porque estaban en jaulas y eso los podía lesionar. Pero la cunicultura es una actividad agropecuaria muy importante porque emite, es de las que menos emite gases de efecto invernadero en comparación a la ganadería, que emite el tanto por ciento de unos gases de, o una proporción de tanto. Ahí están diciendo, uy, porque la conicultura es importante. Y ahí pueden conectarlo también con lo de, después de decir eso, entonces ahí pueden decirlo de que en Sumapaz la cunicultura es pequeña, la ganadería es muy grande y es a ser también desarrollada, investigada. Debería de ser, ¿cómo se dice? Considerada como un renglón importante para la economía de Sumapaz. No sé, ahí me parece que podrían mirar con el grupo de proyecto más cosas, ¿no? Ajá, sí, mucho mejor. Ajá. Podría ser, pero entonces quiero hacer la siguiente salvedad o la siguiente recomendación. Toca tener muy en cuenta cuando uno cita las personas, ¿sí? Por ejemplo, acá está el fulano Contreras, acá hay unos otros. ¿Ellos están hablando de lo general o de lo particular?
Y con lo general me refiero al conejo como, o a la producción cunícola como algo general, como lo que señalan al puro principio sobre los problemas de confinamiento de los animales y de sus lesiones, que entiendo es general, o sea, eso no solamente aplica para las producciones de Sumapaz, entiendo es para las de todo el mundo, o sea, es algo a nivel general. Y que de lo que estas fuentes están diciendo, hablan de lo particular, que de lo particular es Sumapaz. Entonces, si esas fuentes solamente hablan de lo general, cítenlas y conéctenlas a nivel general, como lo hicieron arriba. Y ya las fuentes que hablan de lo particular, lo ponen en donde hablan de lo particular. Pero yo creo que aunque sea, hay un reporte de que sí hay. O sea, debe haber como una noticia, un periódico local que diga que sí hay productores cunícolas, que entonces señalan, la producción cunícola no es el renglón principal de la localidad de Sumapaz, aunque hay algunas actividades que ya han sido reconocidas en medios de comunicación locales, como tal cosa, como la fecha de tal otra o como la fecha de tal otra, y punto. Y ahí muestran que es algo muy pequeñito. O sea, la producción cunícola realmente en Sumapaz no es lo más grande y ustedes muestran eso. O sea, lo que se va encontrando se va mostrando y va pudiendo conectar, pero de nuevo, consideren lo general conectado a nivel general y lo particular señalado en lo particular, así sea poquito, pero ahí ustedes mencionan qué es lo que hay de Sumapaz. ¿Eh? Entonces voy a terminar de leer este pedacito. Dice, para ahorrar muchos más costos, también se propone sustituir en un porcentaje de concentrado que se le suministra a los conejos por forrajes, ya que este tipo de alimento natural puede sustituir los alimentos de tipo industrial, significativamente los requerimientos nutricionales de los porcentajes. Nunca se había mencionado lo de los porcentajes de forrajes o de la alimentación. Entonces yo pienso que esto debe ser otro renglón más arriba, donde digan, eh, la producción cunícola tiene también, digamos que muchos aspectos que pueden ser mejorados. Entonces, no solamente el bienestar animal, también puede mejorarse la relación entre costo-beneficio, cambiando jaulas a piso y reemplazando forrajes, perdón, concentrado por forrajes. Y los forrajes tienen importancia o se pueden, eso las zonas de Sumapaz, no sé, como las características ambientales y geográficas de la localidad de Sumapaz. Porque ahí no, fíjense que no hablan nada de los forrajes y nunca habían hablado del concentrado. O sea, esto es completamente nuevo y no se sabe. En cada sección, sí entiendo, pero a mí me parece que se puede. O sea, no piensen en que porque es una sola página, entonces queda muy cortico. Lo veo perfecto, pero sus problemáticas, o mejor, hay una parte y la problemática de los criados en jaulas. Aquí en esta parte podrían decir la posibilidad de mejorar las producciones cunícolas en cuanto a la reducción em, de costos de inversión. Y ahí incluyen entonces, reiteran lo de las jaulas y, e introducen lo de los concentrados reemplazados por producción, actividad que se realiza es una producción que se ejecuta en la localidad de Sumapaz, aunque no es un renglón importante. Tiene beneficios porque
produce menos efectos, gases de efecto invernadero, y eso contrarrestaría o disminuiría el efecto que sí hay de la actividad más general, que es la agrícola, que es la ganadera, perdón, la de bovinos. Y abajo, entonces en otro párrafo dicen, por eso es que por lo anteriormente o lo señalado o lo que sea, que aborde o que compare sistemas de producción en suelo y al aire libre con sistemas de producción convencionales y unas dietas convencionales a base de concentrado con unos porcentajes de exactamente disminuir el tamaño y conectar mejor las ideas, pienso yo. ¿Listo? Ya que sus impactos en el medio ambiente son menores, ¿no? Sí. A lo mejor la investigación se han seleccionado conejos de este estudio. Ah, bueno, yo pienso que acá, en este último párrafito, que es donde dicen, fíjate que uno empieza con los argumentos arriba, ¿no? Hay esta problemática, la cunicultura tiene esto, también se le podía mejorar a la producción en la disminución de costos, y en su mapa sería bueno por esto. Entonces, al final uno le dice al lector, si ve que esta investigación es súper por lo anterior, se han seleccionado conejos Nueva Zelanda como objeto de estudio. Sí, en ningún momento dijeron que la raza del conejo era importante. Eso puede ser señalado en la metodología. Acá yo no veo por qué es importante saber que el objeto de estudio son los conejos raza Zelanda. No, ya que esta raza es común en las producciones de Sumapaz, así, solamente en las producciones de Sumapaz. Bueno, no sé. Al ser una de las razas con fines cárnicos y en temperatura en Nueva Zelanda, eso es un factor importante para la comparación que están haciendo entre piso y jaula, concentrado versus concentrado de forraje. Yo pienso que esa partecita es mucho mejor en... Bueno, yo pienso que partecita sí podría ir más en la metodología, en justificar con conejos de raza Nueva Zelanda, pero aquí es testado versus concentrado, forraje de la localidad y su contenido nutricional. Es de cuando hablen de los forrajes, la sala, el concentrado podría ser reemplazado por forrajes para el tren como forrajes principales, pero y el pasto y su contenido nutricional, no sé, o alguien. Se fue. Sebastián. Ok, bueno. Pero ¿me escuchaste la idea del último párrafo? Bueno, entonces lo repito. Parece que, me parece que lo de la parte de que la raza de conejos es Nueva Zelanda, porque es para fines cárnicos y tiene un denso pelaje que sirve para bajas temperaturas, eso podría estar en la metodología. No sé por qué aquí lo quieren meter, porque quieren mencionar que es ese conejo y no otro.
Ok, pues para mí no es necesario que metan la raza, pero si el profe les dio la recomendación, pues podría ser, pero tienen que conectarlo mejor, porque dicen, por lo anterior, se ha seleccionado la raza Nueva Zelanda. O sea, porque la cunicultura tiene esos problemas, entonces escogemos la raza Nueva Zelanda. Porque le queremos disminuir los costos a las producciones cunícolas, entonces escogemos la raza Nueva Zelanda. Si es que no hay relación de que por lo anterior, no. No puede señalar que en la investigación o en este proyecto se utilizó se utilizó o se utiliza la raza X por tal razón y las dietas por tal razón. Eso puede estar. Pero yo sigo insistiendo de que este no sería como el párrafo que cierre. Yo digo que sería mejor este, de la mitad, justo el de la mitad. Y mejor conectar todo lo demás de mejor manera arriba. Y al final sí terminar diciendo, teniendo en cuenta lo anterior, es importante buscar, pero más que buscar, no, como investigar sobre alternativas que puedan mejorar las condiciones de vida de los conejos, eh, disminuir o mejorar los costos-beneficios de las producciones cunícolas y de las producciones cunícolas, punto. Se propone entonces la implementación de un sistema de producción cunícola en suelo y al aire libre en conejos Nueva Zelanda, que puedan tener un espacio disponible de 4 metros cuadrados aproximadamente por conejo y evaluar la combinación de dietas de forrajes con concentrado eh, para demostrar esto o para eh, llegar a considerar o a hacer unos hallazgos importantes en este renglón de la economía, algo así. ¿Sí? A mí me parece que sí es posible reorganizarlo, sí quedaría más corto y quedaría más clara esas conexiones ahí. ¿Listo? Bueno, ya son las 7:04 y tengo una cita acá con un grupo. Y entonces espero que este ejercicio te sirva, uno, para que, o les sirva, porque yo sé que tú la estás grabando, para que puedan ver cómo se podría conectar mejor las ideas, cómo se pueden utilizar mejor las citas, cómo se pueden utilizar mejor el lenguaje para expresar las ideas que uno quiere. Y eso, entonces, pasarlo a la parte del marco teórico, que es algo muy parecido. Tú tienes una idea arriba que defiendes a través de unos argumentos. ¿Esto en qué delineado está? Ah, está en 1.15. Tienen que pasarlo a 1.5. ¿Listo? Lo voy a pasar de una vez a ver qué algo se ve. 2 páginas. Yo pienso perfectamente que puede quedar reducido a 1 y cuarto. Página. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo lo volvemos a mirar? Pues mañana nos vamos a reunir. Sugiero que mañana abordemos las otras preguntas. Bien. Estoy de acuerdo, eso era lo que iba a decir precisamente. Sí, podríamos mirar los propósitos, que es una sección, digamos que corta, más breve, y mirar el marco conceptual teórico. ¿Listo? Bueno, bueno, entonces espero que te haya servido, digamos, esta sesión y que podamos reunirnos con nosotros compañeros más seguido para poderles ayudar. O sea, realmente yo siempre quiero
poder hacer este tipo de discusiones para que encuentren formas de poderlo decir mejor y de explicar mejor y que puedan avanzar más rápido. Entre más rápido ustedes lo modifiquen y empiecen a entender cuáles son esas relaciones lógicas entre sus ideas, más rápido pueden avanzar en buscar la información que les hace falta